9:31 de este jueves y más que contar sobre el tiempo. Xavi, hola de nuevo. Muy buenas noches de nuevo, Gladys. Pues hoy ha sido una jornada espectacular en pleno mes de marzo, especialmente en la mitad norte. Es cierto que por la tarde han llegado las nubes a la mitad norte de Galicia, tal y como esperábamos. Pero hasta entonces ha sido una jornada increíble, con sol y temperaturas muy elevadas. Vean. Siempre solemos mostrarles las playas del sur, pero como ven, con este tiempo en realidad pues permite disfrutar de todos los arenales que hay por Galicia. Aquí en A Coruña, por ejemplo, hoy la sensación térmica hasta que llegaron esas nubes ha sido de intenso calor. El viento soplaba flojo y las temperaturas, como en el resto de la comunidad, han superado ampliamente los 20 grados. En el sur han llegado hasta los 27. Aquí, además, la temperatura del agua con el viento del norte que ha estado soplando siempre está un poco más caliente que en las playas del sur. Con estas condiciones, pocos hablan de la primavera y muchos del verano. Veranísimo, esto es maravilloso. Un verano, no creo que en verano, por ejemplo, en agosto tengamos tan buen tiempo. Ni en Canarias, ni en ningún sitio. A vista é preciosa e a verdade é que se está de maravilla. Ai, isto é unha felicidade. O bon tempo, dá alegría, dá ganas de salir. Hombre, te da gusto, ¿no? Venir a bañarte y que haya solito. A pesar de que yo no tomo el sol, pues te da gusto. Cuando vienen estos días, el cuerpo me pide playa. El agua está un poquito fresca, pero todo es ir metiéndose poco a poco. Te anestesia un poco y ya estás. Está buenísima. Está como cualquier día de verano. Un poquito fría, pero bien, se aguanta, da gusto, la verdad, con estos días hay que aprovechar. Luego la semana que viene ya, sabe Dios, esto nunca se sabe, así que nada, un ratito de playa y ya. Pues ya veremos si ocurre la semana que viene, pero desde luego a corto plazo el tiempo va a presentar pocos cambios. Mañana volveremos a hablar de tiempo muy estable. Fíjense en el mapa de Sobaras, qué zona más amplia de altas presiones. El anticiclón se extiende desde el Océano Atlántico hasta el continente europeo. Con esta configuración, por tanto, seguimos hablando de condiciones muy estables. Mañana el sol de nuevo será el gran protagonista de la jornada, especialmente en la mitad centro de la comunidad y en el sur, en las provincias de Pontevedra y de Ourense. Algunos matices, como siempre, las nieblas matinales en el interior de la provincia de Lugo, asociado a las altas presiones, y mañana por la mañana y por la tarde no descartamos que puedan aparecer algunas nubes, igual que hoy, en el extremo norte de la comunidad. En la Mariña Lucense incluso podrían dejar algunos orvallos con tanta humedad encima, porque mañana el viento de componente norte vuelve a soplar con intervalos moderados durante todo el día, incluso con intervalos fuertes en la costa de la provincia de A Coruña. Las temperaturas se quedan sin cambios importantes, las mínimas siguen siendo bastante bajas, aunque llegando en algunos puntos en el norte concretamente hasta los 10 grados, pero las máximas mañana descienden, ¿dónde? Pues en la mitad norte, con ese viento soplando con cierta intensidad. Seguiremos hablando de todas formas de valores muy agradables en general, especialmente en la mitad sur, donde de nuevo se van a superar ampliamente los 20 grados. El lunes comienza la primavera, pero hay zonas de la Tierra donde no existe esta estación. La primavera del 2017 arrancará el 20 de marzo a las 11:29 de la mañana y se prolongará hasta el 21 de junio. La estación viene de la mano de un evento astronómico, el equinoccio. Ese día siempre hay las mismas horas de luz que de oscuridad. La primavera climatológica, el periodo que usa la ciencia para medir la evolución del clima, comenzó el pasado 1 de marzo y se extiende hasta el 30 de mayo. Y en cuanto a la primavera meteorológica, a la que se refiere al tiempo propio de la estación, empezó hace algunos días, ya que las temperaturas durante las últimas semanas han superado los valores propios del mes de marzo. La historia de las estaciones es larga y compleja porque el ser humano ha ido adaptando la organización del tiempo en función de los conocimientos sobre astronomía y meteorología. Durante muchos años incluso tuvimos 5 estaciones, hasta que el verano se comió al estío. Hoy tenemos 4, al menos en Galicia.
os puntos que non están en latitudes medias, tanto os ecuatoriais como os polares, non teñen realmente este tipo de situacións. Nas zonas ecuatoriais o que teñen serían dúas estacións que se diferencian pola chuvia realmente. Temos máis ou menos sempre a mesma temperatura ao longo de todo o ano, porque o Ecuador está recibindo prácticamente sempre a mesma radiación solar, independentemente de onde se atope a Terra, e polo tanto a diferencia ven dunha zona que se chama de converxencia intertropical, que se vai movendo de norte a sur a medida que nas latitudes medias van avanzando as estacións. Cando pasa esa zona de converxencia intertropical por algún área ecuatorial ou subtropical, pois deixa chuvia, e aí o que teríamos serían dúas estacións diferenciadas. Nas zonas polares poderíamos decir que temos tamén dúas estacións diferenciadas, neste caso non tanto pola chuvia, senón pola luz solar. Se estamos justamente no punto do polo, pois teríamos 6 meses de sol e 6 meses de noite, aí é onde poderíamos diferenciar as dúas estacións. En las latitudes donde se encuentra Galicia, el paso de las 4 estaciones se traduce en una menor o mayor radiación solar que favorece el avance o el retroceso del aire frío de origen polar. No inverno recibimos radiación solar bastante escasa, esta época que acabamos de pasar agora, o aire frío dos polos pois se aproveita para descender a latitude, achégase a onde nos vivimos, as borrascas atópanse onde se encontran a masa de aire polar e a subtropical, e polo tanto, pasa máis preto, teñen máis probabilidades de afectarnos, e ese é o tempo típico do inverno. No verán é justamente o contrario, o aire polar xa está confinado en latitudes moi altas, moi raramente chegan borrascas, temos polo tanto predominio de anticiclón e de sol, e no medio pois están as estacións de transición, pero sí que son diferenciables. O clima agora presenta quizá algo máis de variabilidade que nas décadas anteriores, e por veces se perden un pouco xa estas distincións, pero si hai unha época de transición, que é a primavera clarísima, na que por veces atopamos situacións de calor xa, que nos recordan que o verán está aí, pero tamén o aire frío pode darnos algunha última sorpresa, e por exemplo, o ano pasado estábamos dando avisos de neve no mes de maio. La existencia de 4 estaciones permite a las latitudes medias disponer de una gran riqueza meteorológica y una amplia gama de colores que van cambiando como consecuencia de la transformación de la naturaleza. Entramos en la recta final de este Más que Contar y lo hacemos con sonrisas. Estos chavales no son modelos, estas fotografías son fruto de su espontaneidad. Era precisamente lo que buscaban los creadores de esta exposición, Sonrisas para tiempos difíciles. Pueden verla en el Ágora de A Coruña hasta el 21 de abril. Pues no son modelos, son chavales de secundaria de un instituto coruñés, del Instituto Agra do Orzán. Reflejan las emociones de adolescentes que están en un momento difícil, lo vamos a decir, o que no lo están pasando precisamente bien. Eso fue lo que percibió uno de sus profesores y lo que después le trasladó a un fotógrafo. Juan Carlos Freire, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas Juan noches. Carlos es el profesor, el fotógrafo Luis Gago, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Juan Carlos, ¿qué te da a ti con tus años de experiencia como profesor? Se te enciende una bombillita al ver a tus chavales, ¿no? Precisamente a los chavales del centro. ¿Qué percibes tú? Bueno, esto ya fue anterior. Esto surgió de una mala noticia hace unos 3 años y pico, cuando todavía no estaba en ese instituto, ¿no? Y yo no daba clase a niños tan jóvenes. Y entonces en el coche iba escuchando la radio y dieron una información sobre las cifras de la pobreza en España, en lo más álgido de la crisis, ¿no? Que han abundado. Claro. Y abundan. Entonces yo estaba apesadumbrado, estaba muy triste, fastidiado. Entonces llegué al instituto y bueno, lo comenté con un compañero y tal. Estábamos allí incluso antes de entrar en las aulas. Entonces aparecieron los niños por allí y yo los estuve observando durante todo el día, pues en el aula, por los pasillos, en el patio y tal. Y vi que, bueno, eran niños muy jóvenes que sonreían. Y aquello, en cierto modo, me alegró un poco después de las cifras terribles que había escuchado, ¿no? Y ahí fue cuando se me metió un poquito el foco, ¿no? Y dije yo, bueno, esto se podía hacer algo, ¿no? Porque esos niños sonríen a pesar de las dificultades y, bueno, esto podía servir como estímulo, como atenuante, como
algo para que, bueno, que pudiéramos hacer un proyecto sobre... Dije, bueno, pues vamos a intentar hacer una serie de fotografías, de retratos. Yo lo pensé. Ya lo visualizaste. Claro, para contrarrestar un poco esa parte negativa, ¿no? Ellos son chavales de primero y segundo de ESO. Son muchos, hay que decirlo, pero ¿nos puedes decir un poco quiénes son? ¿Cómo son ellos? Los de ahora. Bueno, son chavalitos, bueno, que en el Agra de Orzán es un centro que está en el barrio más multicultural ¿no? de La Coruña. Y en concreto, en el instituto hay 19 nacionalidades distintas, ¿no? De niños diferentes y tal. Entonces eso a mí me pareció muy curioso, muy interesante. Sí. Yo no quiero hablar en concreto de ellos, me refiero. Nosotros le pedimos las sonrisas prestadas a ellos. O sea, no era un proyecto sobre ellos en concreto, sino en general, ¿no? Sobre las cifras de la pobreza y todo eso, ¿no? Y entonces, bueno, yo con Luis estaba viajando por el mundo delante, os comentaré ayer ahora. Sí. Y entonces cuando volvió le conté, bueno, lo que yo tenía pensado y a él le pareció estupendo y captó un poco lo que yo, bueno, que me gustaría a mí, yo no tengo ni idea, bueno, me gusta la fotografía, pero vamos, técnicamente no. Y entonces, al año pasado, fue cuando llevamos ese proyecto, lo pudimos realizar, ¿no? Definitivamente. Se unen dos mentes. Ahí entra Luis Gago y ves claramente que las fotos tienen que ser retratos, blanco y negro. Háblanos un poco de ellas, porque además las estamos viendo. Sí, bueno, en la fotografía clásica de retratos en blanco y negro, por general, casi todos los niños que salen pues están serios o incluso con expresión triste. Sí. Entonces nosotros pensamos en darle la vuelta a la situación. Vamos a retratar a niños sonriendo, ¿no? con una expresión optimista, positiva. Bueno, la razón de que sea en blanco y negro es porque normalmente en la fotografía de retrato es mucho más fácil ver la personalidad de la persona retratada cuando es en blanco y negro. Es mucho más fácil llegar a la mirada, llegar incluso al interior, porque a veces los colores distraen un poco. Los colores están muy bien para paisajes y demás, pero bueno, cuando queremos ver cómo es el interior de una persona, puro, ¿no? Sí, es casi como algo trascendental, ¿no? Que se llega más fácil cuando es en blanco y negro, por lo menos es lo que pensamos, ¿no? Claro, y diré yo eso de, no, pues ponte ahí, tú que eres un adolescente y sonríe, pero el que se mezcla con adolescentes, esto es... Y no solo adolescentes, tela marinera. Estas sonrisas, ¿cómo se consiguen, Luis? Porque entiendo que esto ya va, no sé si entra en un terreno de psicología, de colega. ¿Cómo fue tu trato con ellos? Bueno, yo antes de ni siquiera llevar la cámara al colegio, pues estuve yendo por allí varios días para conocer a los chavales y que me conocieran también a mí. O sea, lo primero es generar confianza, ¿no? Si yo soy de la opinión que hay que dar antes de recibir. Entonces yo primero les estuve hablando a los chavales de mi historia personal, les enseñé fotos de otros niños del mundo que tienen su edad para que vieran cómo se vive en otras partes del mundo. Entonces, bueno, les causó curiosidad, también pues era algo novedoso, ¿no? Que les rompía la rutina diaria y bueno, pues empecé a romper un poquito el hielo, ¿no? de esta manera. Luego también pues les conté pues mi vida con mis altos y mis bajos, ¿no? Entonces también al abrirme un poco hacia ellos también vieron que podían abrirse ante mí. Entonces claro, con el paso de los días fue cuando luego ya pues en el estudio improvisado que montamos en una de las aulas. En el propio centro, ¿no? En el propio centro, sí, allí de una manera, claro, low cost, ¿no? Pero montamos un estudio como pudimos y entonces fui haciendo pasar a los chavales una vez que ya nos habíamos conocido. Aparte, bueno, vinieron en grupos de 4 o 5, no los hice pasar tampoco de forma individual para que no fuera tan... Claro, tan intimidatorio, exacto, ¿no? Que no tuvieran miedo, ¿no? Entonces, bueno, pues bajaban entre amigos, contribuyó también que se estaban perdiendo horas de clase, ¿no? Con lo que siempre ayuda a... Yo aún consigo situarme en esa época y me parece que debe ser interesante. Pero más allá de eso, Juan Carlos, yo le veo a este proyecto también para los propios protagonistas mucho de enriquecedor, ¿no? Aprender cómo se llega a conseguir este resultado en un proyecto, qué dicen ellos, de cómo ha quedado. Los niños. Sí. Los niños están encantados. O sea, bueno, para ellos estar allí con Luis, haciendo las fotos, bueno, se lo pasaban bien, aparte de lo que decía Luis, perdían clase. Y luego, bueno, todo lo que es el proceso, al final de curso, pues esto se hizo en el colegio, en el instituto, el año pasado. O sea, la exposición fue este año, pero al final de curso se hizo una especie de fiesta, pusimos el vídeo, enseñamos las fotos, le regalamos una foto de cada niño a cada uno, ¿no? Y estaban encantadísimos. Y les prometimos que, bueno, el año siguiente teníamos ya pensado hacerlo en el Ágora, porque nos había gustado a los editores del Ágora, y dijimos, pues lo podemos hacer aquí. Y entonces, bueno, muy bien, realmente muy bien. Hombre, yo he comentado con Luis algunas veces, y por ejemplo,
en que había un pequeño riesgo de que el proyecto fuese tildado un poco de buenismo, ¿no? Digamos, ¿no? Y algo cursi, ¿no? Los niños sonriendo y tal. Y lo que nos gustaría decir es que tiene una crítica, un trasfondo social de denuncia importante, ¿no? Que es la segunda parte, digamos, la parte artística y luego la parte de... Claro, yo creo que como los más jóvenes también portadores de lo que se está viviendo en la sociedad, ¿no? Claro, y lo que seguimos viendo, ¿no? Las cifras de la OCDE, por ejemplo, de ayer... 23%. Fíjate, es que es tremendo, ¿no? De Uno de cada jóvenes, 3 niños en España vive bajo el umbral de la pobreza. De niños en ¿no? riesgo de exclusión pobreza social, ¿no? y exclusión. Entonces, no, bueno, Luis va a tener que seguir haciendo muchas fotos durante mucho tiempo, ¿no? Por desgracia, ¿no? Y Luis, bueno, ¿te quedas con algún momento en concreto de esas sesiones de fotos, con alguna reacción de algún chaval, con algún tejemaneje que tuvieses que hacer para ganarte alguno? Sí, bueno, claro, cada chaval es diferente, ¿no? Entonces, pues hay que intentar empatizar con ellos de forma también distinta, ¿no? Sí. Pues yo intentaba retrotraerme a cuando yo tenía su edad, ¿no? Pues qué es lo que me gustaba o si estuviera en esa situación, qué es lo que me gustaría que me dijeran, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, con uno de los chavales, sí que decía, bueno, menos mal que tengo que bajar ahora porque es que hay unos gitanos que quieren pegarme, ¿no? Y entonces, claro, yo le preguntaba, oye, ¿y cómo escapas de los gitanos? Entonces él me contaba todos los trucos que tenía para escapar cada día de ellos cuando se metían problemas y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, cosas así, ¿no? Sí, sí. Y entiendo que sorprendidísimos con las historias de chavales de todo el mundo que tú les acercabas, de tus experiencias como fotógrafo, ¿no? Sí, claro, yo sobre todo lo que quería que vieran es que, pues, aunque muchos de estos niños tienen una situación difícil, ¿no? en sus casas o en el colegio y demás, pues que hay otros niños que tienen unas situaciones completamente diferentes y que claro, que a lo mejor ni siquiera caían en eso, ¿no? Pues entonces les estuve contando historias de niños que conocí en la India, en Asia, en Sudamérica y entonces claro, les llamó mucho la atención otras formas de vida completamente diferentes y muchas cosas que dan por supuesta y que los niños de otros países pues ni siquiera tienen, ¿no? Entonces sí, para ellos yo creo que se les abrió mucho la mente, incluso hicieron un montón de preguntas, tenían mucha curiosidad. Claro, la forma de divertirse, abrirse a otras miradas, abrir diferentes ventanas. Juan Carlos, qué gusto un profesor que se implique tanto. Es lo que es la experiencia de los años... yo siempre me meto en jaleos, ¿no? Es muy propio de mí, ¿no? En diferentes ámbitos. Intento comprometer siempre a los chicos, ¿no? Que las clases sean dinámicas, que participen. Intento pues cabrearlos incluso, en fin, porque si no es muy aburrido. Despertar su inquietud y esta forma... Tiene cierto riesgo a veces, pero bueno, a mí eso me gusta, ¿no? Y esta forma, sinceramente, esta unión de las dos mentes en un proyecto fotográfico, desde luego solo que les ha resultado interesante. Sí, es un viejo profesor y un fotógrafo aventurero que se juntaron para hacer una cosa, mezcla, ¿no? perfecta. Sí, sí. Juan Carlos Freire, Luis Gago, a todos ustedes puede ver esta exposición, estas sonrisas para tiempos difíciles, ultra evocador ese título, en el Ágora de A Coruña hasta el 21 de abril, que A Coruña, si no están en A Coruña, pues todo está cerca, en Galicia. Gracias a los dos, enhorabuena por vuestro proyecto. Gracias a ti. Vamos a seguir con un lugar mágico, nació de la inquietud de tres jóvenes, es un local con historia y dispuesto a hacer historia, ya lo ha hecho. Era el último bar del Camino de Santiago, solo a unos metros de la catedral. Hoy cumple 30 años llenos de música, de vivencias y de emociones, convertido en un símbolo de Compostela. ¿Quién no ha estado na Casa das Crechas? Vai facer 30 anos, en 16 de marzo de 1987, e respostou a unha necesidade moi arrebatada, moi apaixoada de tres mozos. Así nació a Casa das Crechas de una inquietud juvenil en el último bar del Camino, en un local que hizo historia desde la historia. Herdamos un local con historia sin sabelo, non? Como as obras as fixemos nós, aquí por eso nos levou tanto tempo, pois encontramos un letreiro que poñía un letreiro moi fermoso, un letreiro cerámico que nos gustaría volver a recuperar. Poñía Casa das Crechas, empezamos a investigar e nos enteramos de que aquí, a mediados do século XIX, pois existía un espazo que se chamaba Casa das Crechas e que era rexentado pois por unhas mulleres que eran conocidas como as Crechas e que era un local, pois bueno, unha especie de taberna, mesón, no que se daba tamén de comer, pero sobre todo que era xa naquel entón un lugar de encontro, era un lugar dinámico no que pasaban cousas. Con esta filosofía arrancó todo un proyecto cultural capaz de atraer la atención de músicos de todo el mundo. Bueno, pues Casa das Crechas significou un lugar donde encontrarse, un lugar para tocar, un lugar para escoitar unha atmósfera musical pois un pouco diferente naquel entón, donde as músicas de raíz e a diversidade cultural
pois fosen un pouco o seu epicentro. E detrás deste tipo de espacios o que hai son as verdades da música. Se conformou unha celebración que se chama a Foliada, na que calquer músico está convidado a participar. A Foliada pois é o musical, é dicir, con máis anos en cartel en Galicia e posiblemente no conxunto do Estado. 30 años de anécdotas, de vivencias y hasta de tendencias, porque aquí nació la moda de dejar monedas en las paredes. Foi así de simple, decir, na noite anterior á inauguración, un amigo noso veu cunha bolsiña de moedas e dixo, bueno, vamos poñer aquí estas moedas para que quede isto de recordo de cando se abriu, e concretamente foi detrás da barra e, bueno, puxo diferentes monedas de diferentes países. E efectivamente aquelo foi sobre todo aquí, cansámonos de sacar moedas das paredes. Lo que se respira son emociones en un lugar donde cada pieza tiene una historia, donde sigue habiendo rincones secretos, donde se conserva la pasión de los primeros años, un lugar lleno de vida aún en tiempos difíciles. Hoxe non sería difícil, o sea, non sería posible abrir a Casa das Crechas tal e como a concebimos. Ellos se mantienen firmes, quizás pensando en 30 años más. Bueno, esperemos, non? Porque xa Casa das Crechas, como che digo, xa ven desde o século XIX. Señores, que pasen una feliz noche. Volvemos mañana con más que contar a partir de las 9. Gracias por estar ahí.